Gracias, presidenta. Buenas tardes a la ciudadanía canaria, diputados, diputadas. Consejero, sé que no le descubro nada. Usted ha sido alcalde como yo. Si afirmo que en Canarias, desde hace mucho tiempo, tenemos un problema de obsolescencia de las infraestructuras educativas. Como decía, ambos hemos sido alcaldes y sabemos que este es uno de los asuntos que siempre te plantean los equipos directivos, las familias, los propios alumnos, la problemática de los centros educativos. También es una de las quejas más habituales en la FECAN. Los que hemos participado activamente en la FECAN desde hace mucho tiempo, en las comisiones de educación, siempre el tema de las infraestructuras educativas ha sido una constante preocupación de las comunidades. También el Consejo Escolar de Canarias ha expresado en muchas ocasiones la necesidad de modernizar, de transformar, de adaptar nuestros centros educativos. Problemas diversos, muros en mal estado, techos que se caen, filtraciones, instalaciones eléctricas obsoletas que ya no pasan las revisiones de Endesa, falta de espacio para aulas nuevas, aulas modulares que vinieron a quedarse un tiempo como una situación, diríamos, de urgencia y se quedaron, parece que para siempre, bibliotecas que no existen y que son necesarias, salones de actos reclamados, canchas deportivas en mal estado, falta de zonas de sombra para protegerse del mal tiempo, todavía queda algún resto de amianto, problemas de accesibilidad para las personas con limitaciones motóricas, falta de rampas, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, que nuestros centros educativos ni se han modernizado, ni se han adaptado al paso del tiempo, ni a las nuevas realidades, ni tampoco a las necesidades de escolarización, porque además del paso del tiempo hemos tenido un problema añadido en Canarias durante las últimas décadas, que es el incremento poblacional, que ha hecho que haya aumentado las necesidades de infraestructuras. Hay un dato en el actual Plan de Infraestructura de Canarias, hay un dato que habla de que, del Instituto Canario de Estadística, de que desde el año 86, entre el 90 y el 2008, incrementó la población solo en ese tiempo en más de medio millón de personas. Esto yo creo que nos da una idea de la realidad. Realmente usted conoce la realidad, aunque lleve poco tiempo, por muchas razones, y en los últimos tiempos hemos visto titulares como «Este colegio es una ruina» en Gran Tarajal, un triste titular que ha llevado a una situación extrema a la familia. Nos referimos al CEIP Gran Tarajal en Fuerteventura, donde el AMPA denunciaba el mal estado del centro, especialmente en lo que se refería a la seguridad. Ponía el foco en el tema de las medidas contra incendios. El Instituto Antonio Cabrera también desde hace mucho tiempo han reclamado mejora y últimamente veíamos a los alumnos manifestándose en pie de guerra por las filtraciones. Cuando llueve se les inundan las aulas taller, no pueden impartir clases, les afecta incluso a la seguridad de las instalaciones y de las conexiones eléctricas. O el CEIP Lanzarote, el IES César Manrique de Arrecife, un centro adaptado que también denunciaban los padres y la dirección del centro que no cumplía la normativa en accesibilidad, a pesar de que es un centro de atención educativa preferente para alumnado con discapacidad motórica y que, lejos de ser un centro inclusivo y amable, pues todo lo contrario, ¿no? Por tanto, todo esto, alguien se puede preguntar ¿por qué hemos llegado hasta aquí? La realidad es que tenemos el dato que manejo, usted me lo corregirá, es que tenemos 843 centros en Canarias y que la inmensa mayoría de esos centros tienen más de 30 o incluso 40 años. El dato que aporta el propio Plan de Infraestructuras actual habla de que hay 350 centros con más de 40 años. Claro, el paso del tiempo es inexorable para todos, también para los edificios, y por tanto se van deteriorando. Consejero, hoy lo que queremos saber es cómo afronta usted esta realidad. Usted acaba de llegar al Gobierno. Queremos saber si la consejería que usted dirige ha elaborado un diagnóstico, si ha elaborado un análisis técnico sobre la situación de los centros en toda Canarias, y si a partir de ese diagnóstico, ¿cuál es la hoja de ruta que usted se marca? Le hemos visto en algunas intervenciones públicas con los alcaldes del sur de Tenerife y le hemos visto comprometerse a un plan urgente para esos municipios, poniendo el acento en el aumento poblacional de los últimos años, de lo que hablábamos antes.
Y queremos saber si ese plan urgente en qué consiste y si tiene pensado diseñar planes. Gracias, presidenta. Cuando uno se sube aquí al atril, al menos yo intento hacerlo así, uno tiene que ser riguroso. Hay que mirarse las actas. He vuelto a refrescar las actas porque yo tampoco es que tenga yo en mi memoria y sí sabía que me he preocupado siempre en este Parlamento y fuera por la situación de las infraestructuras educativas. Doña Sonsoles, el portavoz de Coalición Canaria, presenté 2 comparecencias para preocuparme sobre la ejecución del Plan de Infraestructuras de Canarias y la ejecución de los presupuestos en la etapa anterior. Por tanto, por favor, sean rigurosos y no digan atacar por atacar no sirve de nada. Fíjense que yo en esta comparecencia no he buscado culpables, no he mencionado a ningún partido. He hecho lo que creo que estamos obligados a hacer todos, que es una oposición responsable, pedir a los gobiernos que actúen, que resuelvan. Pero miren, ya que quieren hablar de culpables, pues si se empeñan, hay que recordar que Coalición Canaria lleva gobernando esta tierra durante décadas. Y si vamos a repartir cuotas de responsabilidad, pues miren, si durante décadas ha gobernado Coalición Canaria y el Partido Socialista ha llevado educación 4 años, pues aproximadamente tienen un 80%, hagan una simple regla de 3, un 80% de la responsabilidad del Estado de las infraestructuras y un 20% del Partido Socialista. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes no tienen excusa. No hubo pandemia, ni hubo erupción volcánica. Sí hubo un virus, el virus de la triple I. Un virus que se propagó con los gobiernos de Coalición Canaria, el virus de la triple I, de la incompetencia, de la irresponsabilidad y de la inacción. Pero volvamos a las soluciones. Volvamos a las soluciones, consejero, porque a usted eso no le ayuda. Saber que los otros lo hicieron mal no le ayuda. Y yo sinceramente creo que lo que Canarias necesita es un gobierno y un consejero que se ponga a hacer la tarea. No creo, voy a romper una lanza por los ayuntamientos. Siendo verdad que no hay una partida etiquetada que diga mantenimiento de centro, al menos en Gran Canaria, que es lo que conozco, me consta que los municipios hacen mucho más de aquello que les toca. Porque recordemos que lo único que nos tocaba, o nos toca, o les toca a los que gobiernan ahora en el ámbito local es la vigilancia y el mantenimiento. Nunca la reposición, pero en esto de la vigilancia y el mantenimiento va incluido la pintura, el mantenimiento de las infraestructuras básicas en los baños, la reposición de los bombillos, la cerradura, pero la limpieza, la vigilancia con personal, el cuidado de los jardines, es decir, que los ayuntamientos se gastan partidas muy significativas en cumplir sus obligaciones. Me parece perfecto que aquellos que no cumplan sus obligaciones, que el Gobierno les llame a capítulo, pero ya le diré que le va también a ocurrir que otros hacen mucho más que lo que les toca. Por ejemplo, hay muchos municipios que incluso ayudábamos a los institutos, cuando no es nuestra competencia, pero sí nuestra incumbencia, que las comunidades educativas desenvuelvan su actividad cotidiana en condiciones de normalidad y en condiciones de seguridad. Usted habla de un nuevo plan de infraestructura y quisiera saber cuál es la ficha financiera, consejero. Saben que hemos sido muy críticos con la financiación destinada a educación. Este es un buen ejemplo. Las infraestructuras educativas son un magnífico ejemplo para defender que la inversión en esto, como en otras cosas, sí importa. Porque ustedes han puesto alrededor de, no llega a 90 millones, 80 y algo millones más en materia educativa y ya le adelanto que con eso ni siquiera podría afrontar la modernización de las infraestructuras eléctricas de los centros canarios. Ya no le cuento reposición de aulas, colegios nuevos, eliminación de las barreras arquitectónicas o un asunto que nos preocupa a nuestro grupo de manera cada vez mayor, el problema que tenemos con el cambio climático. Canarias necesita con urgencia una estrategia para afrontar el reto climático, para evitar lo que ocurrió el verano pasado, que la solución a las olas de calor sea suspender las clases. Y ya no voy a entrar en las bondades de la enseñanza online, porque cuando hablamos de educación obligatoria, la socialización y el proceso, diríamos, vivo de las aulas es imprescindible. Y, por tanto, no puede ser una solución mandar a los niños y niñas a sus casas. Todo esto sin hablar de lo que significa en el ámbito de la conciliación.
En cualquier caso, creemos que adaptar al cambio climático ya no es una opción, es una obligación. Vivimos, como decía antes, una ola de calor el año pasado, pero ya estamos viviendo. Me comentaban los compañeros de Lanzarote que en estos días han tenido una ola de calor terrible, de más de 30 grados, 35 grados, que apunta a que volveremos a tener unos meses muy duros. Necesitamos convertir nuestros centros educativos, consejero, en refugios climáticos. Esto ya lo están haciendo otras comunidades. No estoy innovando, estoy simplemente advirtiendo de la necesidad de un plan de choque, de adaptación al cambio climático. Es una pena que nuestro grupo presentara una enmienda a los presupuestos 2024 de 1 millón de euros, que era una cantidad casi simbólica, porque tampoco es que con 1 millón de euros va a revolucionar los centros, pero sí para empezar a abordar, por ejemplo, la implementación de más zonas de sombra. Y es una pena que el Gobierno no lo aprobara. Por cierto, este Gobierno que tampoco quiso apoyar iniciativas para mejorar algunos de los centros que hoy se han nombrado aquí, como el Antonio Cabrera, que no es competencia del Ayuntamiento, es competencia de la comunidad autónoma. Por tanto, consejero, yo creo que lo primero que hay que hacer de cara a ese plan es, efectivamente, el diagnóstico es fundamental. Sin diagnóstico no se pueden implementar medidas, sobre todo porque habrá que establecer prioridades. No todas las islas, no todos los lugares tienen las mismas urgencias. Y, en segundo lugar, la financiación. Necesitamos recursos y probablemente recursos extraordinarios. Por tanto, yo creo que usted tiene que decirle al señor Clavijo que tiene que habilitar fondos extraordinarios para una situación extraordinaria como es la lucha contra el cambio climático y que nuestros centros educativos sean centros seguros, accesibles y sostenibles y, como decía antes, se conviertan en lo que deben ser espacios de calidad educativa y refugios climáticos. Muchas gracias.